Bien, buenas noches y bienvenido a otra clase de Pentateuco virtual. Vamos a ocuparnos de aquel último epígrafe del guión 7 que yo titulo Moisés y el sacerdocio. En los estratos más antiguos del Pentateuco podemos ver a Moisés como un personaje que aparece en un segundo plano frente a la figura de Yahvé y sus intervenciones salvadoras. Moisés prácticamente es un brazo largo, una especie de instrumento, pero el que realmente está en primer plano es Yahvé. Los prodigios son obra de Yahvé y Moisés apenas interviene. Moisés, como digo, es casi un convidado de piedra. Tenemos aquí una serie de textos en los que yo, del libro del Éxodo y de los números, en los que yo voy relatando, pues, donde podéis comprobar eso. Su vocación, en todos estos textos más antiguos, solo tenía la finalidad de informar a Israel sobre las intenciones salvíficas de Dios. Es decir, es un informador, un transmisor de los planes que Dios tenía para su pueblo. Aparece, por tanto, caracterizado con una misión profética. Es quizás el rastro más antiguo que tenemos de Moisés. Es un profeta, uno que habla de parte de Dios y que transmite, pues, su misión salvadora. Bien, a este perfil responderá también en un primer momento su labor intercesora, ya que esta es la función por antonomasia del profetismo primitivo. Parece ser que los profetas en un estadio más primitivo lo que hacían normalmente era una labor de intercesión, de aplacar a las divinidades, y de ahí pasó también al yavismo con esa fuerza que tienen los profetas de volver propicio a Dios de cara al pueblo. Pero la imagen de Moisés con el tiempo irá ganando fuerza hasta convertirse en el criterio normativo que fue evolucionando según la mentalidad de las distintas generaciones y sus problemas. La figura de Moisés se va enriqueciendo teológicamente y va recibiendo nuevos aportes. Y diré, bueno, pues entonces del Moisés histórico no podíamos reconstruir su perfil, pero a nosotros nos interesa el Moisés de la teología, que es el Moisés de la revelación, el que a nosotros nos llega. Muchas veces os lo he explicado en clase, el propio personaje histórico, si pudiéramos conocerlo en un simple vis a vis, nos decepcionaría. Es la riqueza que se ha ido transmitiendo, primero a través de la experiencia de ese personaje con Dios y después a través de cómo lo han visto los autores inspirados, lo que le da la fuerza, lo que le da el valor fundamental añadido a la figura de ese personaje. Bueno, en un segundo momento de esta evolución, Moisés aparece como el representante de Israel al que se dirige la palabra y la acción de Yahvé, fundamentalmente en el Deuteronomio. ¿Sí? Moisés es un mediador al que Yahvé habla y habla para que transmita al pueblo. Moisés es un profeta activo, interviene en los acontecimientos ya no solo con indicaciones, sino sobre todo con prodigios dramáticos. Ya Moisés es agente, arte y parte en los propios prodigios divinos. Bueno, pero Moisés no es un profeta cualquiera, supera a todos los profetas. Lo vemos en Números 12, 7. No hay un profeta semejante a Moisés. Posee asimismo una función mediadora e intercesora como ocurría en los estratos más antiguos. Y es también no solo un intercesor ya, sino que se ha transformado el intercesor por antonomasia, por excelencia, de manera que prefiere ser anatematizado antes que ver perecer al pueblo. Dice, si quieres, bórrame a mí del libro de la vida. Fijaos porque esto realmente completa un proceso evolutivo importante. Moisés, en el comienzo de su trayectoria, se queja amargamente diciendo, ¿acaso he concebido yo a este pueblo para que tú me digas, sácalo de Egipto, cárgalo, llévalo? Y al final Moisés asume el rol como si fuera la madre o el padre del pueblo e intercede poniéndose en su lugar y ofreciéndose por él para poder salvar al pueblo. Bueno, en Números Moisés es el que ejecuta el modelo organizativo ordenado por Yahvé, es el que lo lleva a la práctica. Para convertir al pueblo, aquí el guión tiene una rata podríamos decir, que convierta al pueblo, lo corregís así, que convierte al pueblo en una comunidad estructurada apta para la futura entrada en la tierra prometida. Así está ya corregido el guión. Pero sobre todo se representa a Moisés como el hombre que tiene y posee una altísima espiritualidad. Es llamado el hombre más sufrido sobre la faz de la tierra, Números 12:3. Esta figura
de Moisés en números como el intercesor sufriente, que las penalidades del pueblo, sus dudas y su posición para defender al pueblo y interceder por su pecado ante Yahvé, le da este valor, esta posición de sufrimiento, ¿no? Que va a ser después característica de todos los intercesores en la literatura bíblica. Es el hombre más sufrido de la tierra. Es el único que habla con Dios directamente, vis a vis, face to face, que diríamos, en visión y no en enigmas, también es el libro de los números, y que contempla la imagen de Yahvé. Todas esas características tiene Moisés en el libro de los números. Tenemos ya Éxodo y tenemos números. Fijaos bien cómo Moisés ha ido ganando, se ha convertido en un profeta por antonomasia, en un mediador por antonomasia, y se ha convertido en el organizador del pueblo y también aquel que su labor intercesora le acarrea un fuerte sufrimiento y una gran paciencia. El Deuteronomio nos ofrece el retrato más acabado de Moisés y el de mayor impronta teológica. Aquí yo añadiría en el guión mayor impronta teológica, que no viene, se lo podéis poner al guión, el de mayor impronta teológica. ¿De acuerdo? También aquí es el profeta por antonomasia, igual que lo que yo decía hace un momento, igual que ocurría en Números, por ser el tipo y la norma de todos los profetas, con cuya venida Yahvé ha garantizado su contacto permanente con el pueblo. Moisés es la figura que permite que Yahvé contacte siempre y permanentemente con el pueblo. Su verdadero oficio consiste en transmitir a Israel a través de la predicación la palabra que Yahvé le ha comunicado. Es decir, es el primer predicador de la Torá, es el que articula en modo exhortativo e inteligible para el pueblo la palabra que Yahvé les ha comunicado. Yahvé solo habla a Israel a través de Moisés, hecho que en el libro se avala con la prueba escrituraria de que el pueblo no quiso escuchar directamente a Yahvé por miedo. Hay una primera experiencia y el pavor a ser aniquilado por la presencia divina lleva al pueblo a pedir que sea Moisés el que escuche y el que transmita las enseñanzas al pueblo. El propio libro del Deuteronomio es considerado, falta aquí un es, es que lo he leído yo mal. El primer libro del Deuteronomio, considerado como un discurso de Moisés y no de Yahvé, es sin duda la confirmación de su función como mediador. Claro, la propia obra, que son 3 discursos, pero son 3 discursos, el gran último día de la vida de Moisés, presenta a Moisés como el primer gran homileta, el primer gran predicador, el primer gran transmisor de la palabra de Yahvé, el primer gran mediador. Al concentrar en Moisés la entera relación vital de Israel con Yahvé, se le convierte en un mediador de Oriente, claro, porque él carga el costal de ambos lados. Por un lado, tiene que transmitir al pueblo la doctrina de Yahvé y exhortar al pueblo, pero por otro el pueblo no cumple y tiene que mediar ante Yahvé para que Yahvé disimule las faltas del pueblo. Esta doble tarea le lleva a convertirse en un prototipo de mediador de Oriente que recibe siempre amargura en esa situación en la que él se encuentra. Por último, en la relación sacerdotal, Moisés aparece desprovisto de prerrogativas sacerdotales, que seguramente debió poseer en tradiciones más antiguas, pero la redacción sacerdotal las transfiere a Aarón, por un motivo obvio, porque ellos entienden que esas prerrogativas solo corresponden a los sacerdotes y por eso se la transfieren a Aarón. ¿De acuerdo? Bueno, bien, los conceptos más comunes de sacerdote, taumaturgo, obrador de prodigios, profeta y otros, al final, aunque los juntáramos todos, aunque juntemos la versión que tenemos en los datos más antiguos, la versión de Números, la versión de Deuteronomio y la versión de la redacción final sacerdotal, aunque juntemos todos esos tetratos, nunca conseguiremos alcanzar a imaginarlo lo que era la figura de Moisés desde la perspectiva de esta redacción final. Se encuentra por encima de todo ello, por encima del profetismo, de la mediación común, del taumaturgo común, porque es el hombre que queda libre para la conversación, para el vis a vis con Yahvé. Eso le da una impronta única, lo convierte en un personaje excepcional que, como veíamos al principio de curso, da una Torá que es excepcional porque es él el que le transmite directamente de la boca de Yahvé, y por eso sus escritos o los escritos atribuidos a él tienen mucho más valor que el resto de los escritos inspirados, y hay una jerarquía en la que la Torá atribuida a Moisés ocupa la cúspide. Bueno,
El último mini epígrafe es la entrada en la tierra. Digo mini epígrafe porque al Pentateuco no le toca abordar directamente la entrada en la tierra. Lo veremos cuando estudiemos los libros históricos. Bueno, es la última acción salvífica de Yahvé. Israel identificó la tierra prometida con el lugar donde debía dar culto a Yahvé. Es decir, no hay otro sitio donde Israel pueda dar culto a Yahvé que no sea en la tierra de la promesa. Si llegamos a ver los libros de Reyes, que intentaré, pero no sé si lo conseguiremos, veremos cómo tras su conversión, Naamán el sirio pide un poco de tierra para poder dar culto a Yahvé en su propia tierra. Pues bueno, pues el Pentateuco concibió que era el único lugar donde podía darse culto a Yahvé. Si uno se encontraba fuera de sus fronteras, estaba lejos de la faz de Adonai, de Yahvé. Pertenecer a Yahvé equivalía a tener parte del país de Yahvé. Por tanto, la tierra está indisolublemente unida a la mediación y a la relación con Dios. No es simplemente un poder político, no es simplemente algo fáctico que se posee, no es simplemente la cuestión de un Estado, no, sino que la relación con Yahvé forma parte o lleva aparejada de modo anejo la posición de la tierra, porque es el único lugar donde se le puede dar culto legítimo. La idea de que Yahvé es el verdadero Señor del país, Levítico 25-23, no es una simple doctrina teórica. Se fundaban concepciones de derecho sagrado. La tierra pertenece a Yahvé y Él la ha distribuido como ha querido conveniente a los hijos de Israel. Y de vez en cuando, cada 50 años en el año jubilar, recordad que lo expliqué, había que respetar esa distribución y volver al modelo originario. Bueno, estas prescripciones de derecho sagrado ejercían una influencia muy concreta en la vida cotidiana de Israel, claro. Cuando Israel hablaba de la entrega de Canaán, no lo hacía recordando un pasado glorioso en que la tierra de Canaán le fue entregada a ellos, no. Se trataba más bien de una profesión de fe en Yahvé que cada época debía formular a su manera. ¿Sí? Yahvé nos ha dado la tierra, es una profesión de fe que cada generación tenía que hacer suya. En la tierra o en ausencia de la tierra ante la espera de la promesa. En esta fórmula de corte deuteronomista se expresa el bien supremo y último que Yahvé concedió a Israel al entregarle el país. El don de la entrega del país no supone solo poseer la tierra, sino poseerla con la menujá, con el descanso. La tierra no se posee simplemente, bueno, la tengo, me han dado la tierra y aquí estoy instalado en la tierra de promisión. No, sino que se posee con la menujá, con el descanso, que es el poseerla sin sobresaltos, el no vivir atento a la posibilidad de perderla, en no vivir atento a los enemigos que perturban, en no vivirla con zozobra, en no vivirla en ella con miedo o amargura, sino poseerla con una paz y una quietud interior que le lleva a desarrollar toda su virtualidad en esa tierra que Yahvé le ha dado. Bueno, una vez que Yahvé otorga la tierra a Israel, diremos que la promesa se habrá cumplido plenamente, la promesa hecha a los patriarcas se habrá cumplido plenamente. Pues eso es básicamente lo que nos queda del guión séptimo. Como es un poco tarde ya, el próximo día me dedicaré a introduciros, hoy daremos una clase pequeña, mañana posiblemente pues de otra, y ya os dedicaré a introduciros los libros históricos. Si no los doy mañana será pasado, pero vamos, yo intentaré, porque hoy ha sido una clase muy cortita, intentaré ya dar los 2 o 3 módulos de vídeos que voy dando. Pero de momento lo que quería era terminar el guión séptimo para que estemos ya libres para empezar ya con los libros históricos, cuyo material os he enviado el básico, el fundamental. En la bibliografía tenéis todo lo que debéis utilizar para esta parte de la asignatura. Como siempre, cualquier pregunta me la podéis formular, podéis dirigiros a mí por los medios habituales y yo os responderé. Hasta la próxima.